Otra de las noticias que analizábamos ya ayer, el asesinato del exalcalde de Gandía, de Arturo Torró, un asesinato que decíamos ayer parecía que fue obra, digamos que de criminales profesionales del asesinato, del crimen. Poco a poco se van conociendo, es de verdad que todavía muy pocos detalles de cómo se produjo ese crimen y sobre todo de lo que no hay ni rastro es del posible autor o autores de ese crimen, del asesinato de Arturo Torró. Y vuelve a acompañarnos Nicolás Marchal, que es criminólogo, director del grado de Criminología de la Universidad de Nebrija. Nicolás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, decíamos, es verdad que hasta ahora la Guardia Civil, entiendo que lo que está tratando de hacer es reconstruir las últimas horas antes del crimen, porque prácticamente no hay detalles, al menos que hayan trascendido, ¿no? Claro, no, como sabemos está la causa bajo secreto de sumario en el juzgado de instrucción número 1 y por lo tanto no hay muchos detalles. Se va sabiendo cada vez un poco más algunos detalles, como por ejemplo que las ruedas no estaban pinchadas, sino desinfladas, lo cual esto hace que evidentemente cuando se va a pinchar es muy complicado tener la precisión para hacerlo, pero cuando se desinflan, entonces es cuando el coche, al cabo del tiempo, el sistema hace el reinicio, comprobación, y es cuando salta el testigo, ¿no? Entonces, cada vez vamos conociendo más detalles que hace que la hipótesis de delincuencia común se esté dejando de lado y estemos cada vez más hablando de sicarios o gente profesional dedicada por mandato a esto. Luego hablaremos también del posible móvil, pero en torno a qué es lo que ocurrió. Ayer recordarás que decíamos, bueno, parte del entorno del empresario, del expolítico y empresario decía que se sentía amenazado. Pero hoy dicen su comportamiento, al menos en el momento, en los instantes previos al crimen, no se corresponden con las de una persona que se sintiera amenazada, porque aunque tuviera desinfladas las ruedas, se para, parece que la llamada era simplemente para avisar de que tenía un problema con las ruedas, pero no para pedir ayuda. Es decir, iba siguiendo unas rutinas, no cambió sus rutinas habituales en los últimos días, que el comportamiento no se asemejaría al que suelen tener las personas que se sienten vigiladas o amenazadas. Claro. Vamos a analizar las características de Arturo, dejando y por supuesto con el máximo respeto, por supuesto a la familia, ¿no? Pero centrándonos en el suceso en sí. Es conocido por todos que estaba declarado insolvente, que debía más de 300.000 euros al ayuntamiento, tenía más de 20 empresas y muchas de ellas están como en la lista de morosos de Hacienda. Por lo tanto, estamos ante una persona que tiene una capacidad de disonancia cognitiva en el que tiene una cantidad de patrimonio detrás que debe, pero es capaz de proyectar una imagen pues de persona totalmente adaptada, afable, cordial, ¿no? Que nadie notaría nada. Por lo tanto, es tan compatible esa característica como el sentirse amenazado, de haber tenido ya avisos previos y seguir proyectando la misma imagen. Forma parte de la misma característica. En todo caso, la investigación tiene pinta de que va a ser complejísima. Entre otras cosas, por lo que decías, desde ayer ya, que tiene también la sensación o el marchamo de ser crimen organizado quien está detrás de este asesinato, ¿no? Claro, estamos pensando mucho estamos primero centrando la investigación en el autor material, ¿no? ¿Qué ha pasado, si es uno o dos, pero ¿y el intelectual? Que también es importante saberlo, y luego, por supuesto, ya cada vez empieza a haber como más detalles en que estamos ante unos profesionales y, por lo tanto, evidentemente, también pues es muy probable que sepan cómo hacer las cosas para dejar los menores indicios posible, pero siempre no existe el crimen perfecto, sino ausencia de buenos investigadores. Y en España, por suerte, tenemos muy buenos investigadores, está la Guardia Civil detrás de ello. Entonces ahora se trata de ir recomponiendo, se trata de ir reconstruyendo las horas previas y sobre todo es muy probable que haya habido acecho y que haya habido un seguimiento para ver las rutinas de esta persona. ¿Y cuáles son los detalles? Nos decías, hay detalles que ya nos hacen que no tengamos ninguna duda en torno a que son criminales profesionales y por tanto no es un crimen, iba a decir crimen de baja estopa, pero por desgracia cuando hay un asesinato no se puede hablar. Pero ¿cuáles son esa sucesión de detalles que os llevan a los expertos a coincidir todos en que estamos hablando de sicarios prácticamente con toda seguridad? Se ha buscado, en primer lugar, y lo más característico es que se ha buscado poner a la persona en una situación vulnerable. Entonces, para eso ya se ha estado haciendo un seguimiento previo, es muy probable que se lleve haciendo un seguimiento previo, no de hoy, sino de días, y se ha buscado la situación más beneficiosa para atacarle. Dejar una situación vulnerable, se sabe que le dijo al amigo con el que estaba hablando, oye, me ha salido un testigo, me paro y voy a ver qué ha pasado, y es muy probable que en ese momento le estaban siguiendo, se acercaron a él, perdona, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Y ahí es cuando le acecharon. Por eso es muy interesante ver las marcas que hay en el cuello, ver de qué lado están hechas, si están hechas por la parte de atrás, si están hechas por delante, con manos, se habla también de cuerda. Entonces es muy importante esos detalles porque nos van a hacer una reconstrucción perfecta, pero ya con los indicios que vamos teniendo, es evidente que estamos hablando de profesionales que iban
a acabar con su vida y, por supuesto, asegurarla. Es complicado hablar de uno o dos, pueden ser que sean dos, que uno estuviese en el coche esperando y otro se acercase para favorecer la huida. Dos al mismo tiempo sería complicado porque si uno está agarrando por las heridas, ¿no? Uno está agarrando por el cuello y el otro realiza un disparo, pongamos con un arma 9 milímetros y con una munición, si es de punta hueca todavía, pero si es de blindada, le traspasaría. Entonces nadie puede haber detrás. Claro. Entonces por eso es Pero tan fíjate importante. que en todo momento hablas en plural, dices, le acechan, le paran y le atacan. Casi con toda seguridad hay más de un autor material del crimen, ¿no? Normalmente en una organización criminal suele haber un reparto de roles. Es decir, no suele la misma persona que realiza precisamente para evitar pistas, porque lo que se suele hacer es una persona es el que hace el acecho, el que estudia a la persona, sus comportamientos directos e indirectos, y es hasta muy probable que se hubiesen acercado a él, que lo hubiesen incluso tanteado, y luego es otra persona la que suele ejecutarlo. Entonces, si en el momento de la ejecución en el coche había dos personas o una, lo que sí es cierto es que en lo que es toda la trama es muy probable que haya más de una. Y en cuanto a las hipótesis que se manejan que estarían detrás de este crimen, la económica parece también que es la que tiene más peso. ¿En qué sentido? Evidentemente estamos hablando de una persona que tenía más de un entramado empresarial de más de 20 empresas, muchísimas de ellas con deudas de muchísima cantidad, que seguía teniendo una vida medianamente ostentosa, incluso en el momento de los hechos llevaba un Mercedes de alta clase. Entonces esto perfectamente puede generar muchísima aversión, muchísimo ánimo vengativo de a mí me debes tanto y sigues en cambio llevando tu vida de alta gama, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay gente que evidentemente, oye, cuando personas normales lo llevamos a los tribunales, que los tribunales sean, y se intentaría hacer lo que se llama un levantamiento del velo, es decir, hacer ver que él no tiene nada a su nombre, pero que sí tiene gente, testaferros o familiares que son los que le están otorgando ese ritmo de vida, porque se le ha intentado embargar y se ha sabido que en su cuenta no tenía más de 300 euros y que lo único que se le ha embargado es en un juicio donde se ha querellado y que el depósito de la fianza, que eran más de 10.000 euros, es lo que se ha embargado. Claro, es lo único que tenía su nombre. Entonces, pues esto es perfectamente un móvil de acabar con su vida, y ahí me gustaría apuntar simplemente para concienciar, ¿no? Para ver la situación. Si estamos hablando de un móvil económico, la deuda tal vez no se salde con la vida de esta persona, sino que se puede hacer extensivo. Tenemos que tener en cuenta. También nos decías ayer que teníais la sensación los expertos de que se habían tratado de lanzar algunos mensajes. Evidentemente el más doloroso es el asesinato, pero que también por el modo en el que se produjo el crimen teníais la sensación de que se había tratado de lanzar algún otro mensaje de advertencia, ¿no? Incluso. Por supuesto, los disparos a quemarropa suelen indicarnos, la casuística es que suelen ser mensajes. Y además no hay mayor mensaje que acabar con la vida de la persona. Entonces tenemos que tener en cuenta también esta hipótesis. Por eso el secreto de sumario. El secreto de sumario es evidente que por la personalidad a la que estamos hablando, pero también porque podemos estar hablando se empieza a investigar y se empiezan a dar cuenta de que puede hacerse ahora extensiva también hacia la familia, ¿no? Y si hablamos de móvil económico, tenemos que tener en cuenta también esto. Pues Nicolás Marchal, que es criminólogo, que es director del grado de Criminología de la Universidad de Nebrija, de verdad, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.